Y vamos a meternos ya en el tema que trajimos para hoy, que tiene que ver con un tema que nosotros trabajamos y mucho, que es con la cuestión relacionada a las personas privadas de la libertad, que siempre decimos que lo único que perdieron, el único derecho que perdieron es la libertad ambulatoria, es decir, de transitar libremente. Y por eso siempre bregamos porque se respeten todos los derechos de las personas privadas de la libertad, porque bueno, ya tienen una condena que están cumpliendo. El único derecho que pierden es el de la libertad ambulatoria, como decimos, pero todo el resto de los derechos que tenemos todos los demás ciudadanos están vigentes. Por lo tanto, y esto no es algo que es caprichoso, sino que tenemos un argumento para sostener esto, y es que estas personas privadas de la libertad por haber cometido delitos, a veces delitos muy graves, es cierto y no lo vamos a negar, luego van a salir y van a salir a la sociedad y queremos que salgan mejores, ¿no? Porque queremos una sociedad mejor. Entonces, desde ese lugar decimos que, y afirmamos y siempre lo repetimos, que las personas privadas de su libertad, el único derecho que pierden es la libertad ambulatoria y todos los otros derechos están vigentes, siguen vigentes, como uno de ellos es el derecho a la educación, que por otra parte están garantizados en nuestra Constitución Nacional, que explica claramente la Constitución que las personas privadas de la libertad no tienen que estar en lugares para castigo, sino para resocializarse, para adquirir nuevas herramientas, para volver a la sociedad como mejores personas. Sabemos que esto es un tanto idealista y a lo mejor, y en la mayoría de los casos, obviamente no se cumple porque sabemos que las cárceles están en un estado en el cual muchas veces no se garantizan esos derechos, como los lugares con higiene, que no sean inhumanos, a veces están hacinados, no hay lugares suficientes para las personas que están detenidas, las condiciones de salubridad no son las mejores, pero bueno, en este último tiempo, bueno, se había conocido, esto ya lo hemos dicho en su momento, que el Ministerio de Seguridad de la Nación había inhabilitado el funcionamiento de los centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. ¿Esto qué significa? Significa un montón de cosas, no es solamente se cierra el centro de estudiantes y es solamente eso, no. Implica que las personas privadas de la libertad no puedan moverse dentro de los distintos penales para autogestionarse en sus estudios, porque bueno, sabemos que no es solamente ir y cursar, sino acceder a los libros, acceder a computadoras, acceder a un espacio de tranquilidad donde pueda estudiar para prepararse para los exámenes y demás. Entonces, bueno, esto llegó a la justicia en un reclamo, obviamente para impedir el cierre de los centros de estudiantes. Y la justicia se pronunció, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 16, a cargo de Mariano Iturralde, admitió ese habeas corpus que se había presentado para que no se cierren los centros de estudiantes. Y bueno, decidió que va a quedar sin efecto esta medida. Los centros de estudiantes van a seguir abiertos. ¿Y cuáles fueron los fundamentos del juzgado? Bueno, esta medida fue interpuesta por la Procuración Penitenciaria de la Nación, que solicitó la suspensión de la resolución, como así también de cualquier otra determinación que implique su puesta en práctica, incluyendo la modificación de las tareas laborales de aquellos estudiantes asignados al mantenimiento de los espacios universitarios, porque no solo van a estudiar, sino que también están a cargo del mantenimiento del orden, de la limpieza y demás cuestiones que hacen a que un lugar sea adecuado para el estudio. ¿Y qué dice además? Nuestra experiencia indica que dentro de las instituciones penitenciarias, los centros educativos son los ámbitos más propicios y adecuados para que esas actividades autónomas y complementarias al dictado de clases sean llevados adelante por los estudiantes. La práctica de la educación superior y su desarrollo exitoso excede
el momento de dictado de clases. Esto es lo que dice el fallo que habilita a que sigan funcionando los centros de estudiantes. Entonces, también dice que para el estudio autónomo y demás funciones extracurriculares es necesario habilitar estos espacios. Esto se discutió principalmente para los centros universitarios de la cárcel de Devoto y de Ezeiza. Y bueno, plantea la resolución judicial que van a seguir funcionando. Pero para conocer más de este tema y para ver, bueno, cuál es la función que cumplen los centros de estudiantes y cómo es el tema del estudio en nivel superior dentro de los penales, estamos en contacto con Néstor. Néstor es una persona que cumplió una condena, que estuvo detenido en un penal federal y él nos va a contar su experiencia. Hola Néstor, buen día. Hola Alejandra, buen día, ¿cómo te va? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, Néstor, sabemos que, bueno, vos estuviste, ahora ya estás en libertad, pero cumpliste una condena en un penal federal, específicamente no ni en Devoto ni en Ezeiza, en Marcos Paz. Exactamente, en el penal de Marcos Paz. Bien, pero tenés una experiencia vinculada a, a un estudio de nivel superior. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Yo ingreso al servicio penitenciario como detenido en el año 2014. Y bueno, en la cárcel me trasladan a Marcos Paz y ahí me entero, me noticio de que muchos estudiantes de Marcos Paz viajaban todos los días a la cárcel de Devoto, donde en la Universidad de Buenos Aires dictaba distintas carreras universitarias. Yo por supuesto tenía el secundario completo, así que empecé, inclusive en ese momento, algunas materias venían a Marcos Paz, pero como un apéndice de lo que era la universidad, o sea, la delegación de Devoto. Uh-huh. Cursé algunas materias en principio, en el 2014 en Marcos Paz, y a partir del 2015 sí ya empecé a viajar 3 veces a la semana. En mi caso había chicos detenidos que viajaban hasta los 5 días de la semana a Devoto para cursar, donde se dictaban las clases dentro de lo que era el CUD, que es el Centro Universitario de Devoto, que la verdad era muy concurrido y se dictaban un montón de carreras dentro de la que está, creo todavía actualmente, abogacía, que es la que yo decidí estudiar. Uh-huh. Bien. Eh, ¿Y cómo es el manejo? Porque, bueno, ¿qué impacto tiene en las personas privadas de la libertad el poder estudiar una carrera universitaria? pero como bien vos decías, a la libertad, perdemos la libertad ambulatoria, y creo, en mi caso personal y en el pensamiento de muchos seguramente, estudiar te libera, es una forma de libertad también, y para muchos, como en mi caso, fue la oportunidad que no tuve o que no pude acceder desde que fui joven. Yo ingresé con 40 años detenido al servicio penitenciario y bueno, vi la oportunidad, pero así como yo, muchísimos y muchos de esos que se reciben, por supuesto otros quedan en el camino. Es una forma de, creo yo, de la experiencia mala que nos toca, poder sacar algo bueno que es en el estudio. Yo, como te decía, inicié mis estudios en la UBA los primeros 2 años. Después, en el año 2018, ingresa a Marcos Paz la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, que por ese momento era instituto universitario. Ya no tuve que cambiar de universidad, no fue necesario seguir viajando, y comencé mis estudios ahí mismo en Marcos Paz, en el complejo en el que estaba yo, en el módulo que estaba yo. Uh-huh. Y la verdad que venían de todos los módulos de Marcos Paz y de Ezeiza también a estudiar a Marcos Paz. Era muy nutrido, un ambiente puro y específicamente de estudio, se lo tengo que decir. Uh-huh. No había ningún, porque inclusive se mezclaban de muchos complejos, de muchos módulos, y no había ningún tipo, solo se iba a estudiar. Claro. Y para muchos de esos compañeros que han empezado conmigo, como en mi caso, yo me recibí porque después de me escarcelan en el año 2020,
sigo estudiando en la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo de manera virtual por mi condición de que yo vivo acá en Rosario. Y justamente la semana pasada logré finalizar los estudios y me recibí de abogado. Y justamente en la camada que ingresó conmigo hay unos cuantos, muchos chicos que se han recibido y han podido torcer la historia y forjar un futuro nuevo, ¿no? Gracias al estudio que empezamos todos en Intramuro. Bueno, la verdad que esto que decís es realmente impresionante, ¿no? Porque siempre decimos que dar nuevas oportunidades es una manera de mejorar la sociedad, y las personas privadas de la libertad es importante que puedan obviamente reflexionar acerca de por qué están allí. Obviamente que no son, a lo mejor no todos, pero vos me decís que es una gran cantidad de personas que cursan los estudios universitarios, y bueno, esto de la oportunidad, ¿no? La oportunidad de poder después salir y salir mejor persona. Nosotros siempre, digamos, lo decimos desde aquí porque nos parece que es una forma de mejorar la sociedad, y no esta idea de que, bueno, siempre, como siempre decimos, que se pudran en la cárcel, y que tengan, que la pasen lo peor posible porque hicieron mucho daño. Y bueno, sí, realmente en algunos casos hay casos muy, muy difíciles que a veces cuesta, pero la importancia de estas oportunidades. Mencionabas la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que bueno, fue en este nuevo gobierno pretendieron, bueno, desactivarla, desarticularla y hasta cerrarla, y la función impresionante que cumplen en estos lugares, ¿no? Específicamente donde se puede darle oportunidades a personas que no la han tenido, y estos que decimos siempre, ¿no? Como personas no han tenido oportunidades, pero si se las damos, tal vez eligen otro camino. Entonces, esto de que a veces la persona termina en esta situación porque no tuvo oportunidades es una realidad. Obviamente que nadie está justificando el hecho de cometer ningún delito, pero es un razonamiento válido y que muchos quieren denostar. Las personas que tienen oportunidad muchas veces optan por otra salida en la vida y no por el delito. Entonces, el darle oportunidades a la gente es importante. Y bueno, Néstor, ¿cómo funciona el centro de estudiantes específicamente? ¿Cuáles son las actividades que tienen? ¿Qué función cumple dentro del penal? Mira, lo que yo vi, primero déjame decirte que es cierto lo que decís, Sí. que como todo, no todos aprovechan la oportunidad. En mi caso y en el de muchos otros, yo siempre dije que a mí me quitaron la libertad, la cárcel me quitó la libertad, pero me dio la oportunidad de estudiar y hoy tener un título universitario, y por supuesto que creo que yo de la cárcel, en mi caso personal y en el de muchos otros compañeros, salí mejor de lo que entré, que creo que debería ser en la mayoría. Tal vez no ocurre en la mayoría, pero tampoco son todos los que salen peor de la cárcel. Y justamente eso se logra con educación. Claro. Porque únicamente en la cárcel no únicamente se estudia carrera universitaria, sino también hay cursos que son muy útiles. Yo hice, dentro de lo que era el contexto de la parte de educación de la cárcel, un curso de técnico electricista que me recibí, un curso de marroquinería que me sirvió mucho, pero sobre todo el electricista, que tiene mucha salida laboral, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en la cárcel con el tema de educación. Con respecto al centro universitario, la experiencia que yo viví fue porque en Marcos Paz no había centro universitario, no se logró llegar a formarlo en la época en que yo estuve. Hoy la verdad que no lo sé, pero sí me tocó vivir la experiencia del centro universitario de Devoto, que estaba conformado, que el centro universitario de Devoto, que es el espacio físico donde se dictan las clases de UBA en Devoto, viene de la época de Joclender, creo que fue uno de los fundadores, cuando estaban en Caseros, creo, y por supuesto que es totalmente gestionado por los internos de Devoto, y la verdad que es un ambiente en el cual, al igual que como te comentaba Marcos Paz, se va a estudiar, y yo no he visto en el tiempo, los años que yo fui a cursar ahí, que hubiera otra cosa que no sea estudio, digamos.
Ujú, y te facilitan mucho al detenido, les facilitan mucho en cuanto a lo que es apuntes, la relación o el nexo entre los estudiantes y las autoridades universitarias, sobre todo porque no van a la cárcel, los docentes sí, pero las autoridades universitarias porque están fuera. Y la verdad que es de vital importancia el funcionamiento de los centros universitarios, pero sobre todo que se continúen con el dictado de clases y que no se corte esto, porque creo que pero importantísimo que el detenido pueda tener la posibilidad de estudiar, después cada uno optará si la aprovecha o no. ujú. Claro, por supuesto. Bueno, en sí, ¿cómo tomaste esto del pedido de Bullrich de que dejen de funcionar, ¿no? Porque esto es un golpe, porque es decir, cierra el centro de estudiantes y es como, bueno, no estudien más. Porque bueno, lo que facilita también el hecho de poder organizarse y demás es parte del centro de estudiantes. Si bien vos me decías que en Marcos Paz no había, porque bueno, viajaban y no se había podido constituir, pero el centro de estudiantes debe ser un apoyo bastante importante para los internos que se tienen que organizar para estudiar y para ir las distintas clases, después organizarse para acceder al material de estudio. Bueno, quien ha estudiado en su vida sabe que no es simplemente ir y sentarse a cursar. Después hay un montón de otras cosas que hay que hacer bueno, estudiar para los exámenes y demás, gestionarse, hacer consultas, que estando en un lugar de encierro no debe ser muy sencillo y que el centro de estudiantes debe, me imagino, vos me dirás, actuar como nexo entre la población del penal y los docentes, se me ocurre. Sí, sí, es lo que te decía, sí, sí, es importantísimo porque es el nexo, sobre todo con los docentes por ahí en un trato directo, pero con las autoridades de la universidad que no están en el lugar porque no vienen, el centro estudiante. Lo que pasa es que yo creo que, y esta es una opinión personal, que en Argentina tenemos la costumbre de lo que no funciona, funciona mal o tiene alguna falla, sacarlo de raíz. Y por ahí si hay alguna falla en el funcionamiento, la solución sería mejorarlo, ¿no? Y que funcione como debería, si es que las autoridades piensan. En mi opinión personal, no. Creo que en lo que a mí me tocó vivir, el centro estudiante cumplía su función específica y la cumplía bien. Inclusive en Devoto, la biblioteca, que era una biblioteca muy, 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 muy bien abastecida y nutrida tanto de artículos de estudio como de artículos para leer cualquier novela, la manejaban en el centro estudiante de Devoto y era un lugar al que acudíamos todos para poder sacar los libros para estudiar, y ellos eran los que conseguían por ahí las donaciones de libros y todo eso. O sea, es importantísimo el funcionamiento, como en toda universidad, Ujú. eh, el centro de estudiantes. Por supuesto que me parece mal que se saquen, sí, si hay alguna falla o alguna cosa que mejorar, se mejore, ¿no? Que se los estirpe y por supuesto asegurar el estudio. Yo en este momento en Marcos Paz creo que desde la pandemia los docentes no están ingresando. En mi época sí, Ujú, eh, viajaban a Marcos Paz con un sacrificio enorme los profesores, porque iban en remis desde Capital Federal muy lejos, ujú, y creo que desde la pandemia no ingresan y estudian de una manera muy peculiar con cuadernillos. Creo que estudiaban, no sé si actualmente lo están haciendo. ujú. Y hay un habeas corpus también con respecto a eso en San Martín, solicitando de que no se corte el tema de estudios. Yo ya que estaba afuera y fui parte de ese habeas corpus, de que se está tramitando la justicia de San Martín para que no se corte el tema de educación en la cárcel de Marcos Paz. Ujú. Sí, ¿tenés alguna, me dijiste que bueno, habías iniciado tus estudios con otro grupo y obviamente con otra gente que estaba allí en el penal de Marcos Paz? ¿Quedaste en contacto con alguien? ¿Sabés de cuáles fueron las experiencias cercanas que tuviste de chicos que hayas visto un cambio, digamos, abismal en cómo entró y cómo siguió transitando dentro del penal?
y cómo, si viste la experiencia de cómo modificó el tema de tener otras oportunidades, haber modificado su vida. ¿Conoces algún caso? Me Eh, imagino que seguirás en contacto con alguno de ellos. sí, sobre todo en el estudio, en el estado de las clases. Es más, mira, nosotros iniciamos eh, el cursado, yo por ejemplo, y muchos de mi camada, digo yo, de los que terminamos, porque en este último tiempo, en diciembre, terminó un compañero que empezamos a estudiar en Marcos Paz, también la carrera de abogacía. En febrero no, en diciembre terminaron dos. Yo que me recibí ahora en abril, en marzo creo que había otro recibido, ya años anteriores habían terminado los estudios, varios compañeros que habíamos comenzado en Marcos Paz. Nosotros en Marcos Paz comenzamos, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo ingresa, como te dije, en 2019 creo, o 18, y si mal no recuerdo con la presidencia de Macri, había un rector interventor. Después, bueno, cuando gana Alberto Fernández, cambian de rector, y ahora, como decías vos, que en el gobierno de Javier Milei habían querido como cerrarla. Yo me recibo justamente con esta gestión nueva, que es la gestión del rector Mauricio, y lo que yo vi personalmente es que están gestionando nuevamente, o sea, continuando con la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo, de paso se sigue llamando así, y yo me recibí en la misma universidad, nada más que con otro rectorado, con otra gestión, y es una nueva gestión. No he notado que hayan querido cerrarla, a menos esa es mi percepción, ¿no? El dictado de las clases continuó, el año pasado fue como una transición, y bueno, yo, como te decía, en abril terminé de cursar y recibirme, terminar la carrera de Derecho. Bien. Pero sí tengo, a tu pregunta, sí tengo contacto, y sí hay compañeros que tenían, inclusive hay compañeros que han hecho la secundaria en la cárcel y que después terminaban recibiéndose, no únicamente de abogados, porque también en Universidad de la Madre de Plaza de Mayo tiene la carrera de periodismo, de trabajo social, que me está escapando alguna historia. 4 carreras son, y se han recibido en otras ramas. Yo por ahí tengo más contactos con los que nos hemos recibido en la carrera de abogacía. Claro. Bueno, Néstor, felicitaciones por ese logro. Una carrera universitaria sabemos que no es fácil, y me imagino mucho menos en un contexto de encierro, pero bueno, creo que tiene más valor todavía, porque bueno, no debe ser fácil tampoco transitar una detención y bueno, estar privado de la libertad, debe tener todos sus bemoles, ¿no? Pero bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? ¿Tenés ya más o menos alguna rama del derecho específica para ejercer? No, creo que voy a decantarme por el lado de familia, de lo civil, familia, laboral, pero bueno, eso se verá. Creo que una vez que empiece a desandar el camino, yo tengo 52 años, tengo ya una vida bastante experiencia en mi vida, digo, y bueno, veré que por el lado donde encaro, pero bueno, seguramente voy a ejercer, Sí. y trataré de hacerlo de buena manera, así que bueno, veremos, Bueno. a ver por dónde. Bueno, Néstor, muchos éxitos en ese camino entonces. Y bueno, te agradezco muchísimo este contacto con Se Presume Culpable. No, yo te agradezco a vos por dejarme, bueno, contar la experiencia, sobre todo que se tome conciencia de que la educación es uno de los pilares fundamentales para que el detenido se resocialice. Como vos dijiste, vamos a cumplir una condena, algunos son culpables, otros la justicia dice que son culpables, pero hay que cumplir una condena, y lo mejor que puede pasar es que desde ese lugar salgamos mejores personas. No todos, seguramente no se logrará con todos, pero con una minoría que se consiga ya es mucho, y tratar de seguir avanzando en eso, y que en algún momento la mayoría de los presos que ingresen tengan la posibilidad y la aprovechen de estudiar y salgan mejores personas de lo que han ingresado.
Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Néstor. Hasta otro momento. Saludos para toda la audiencia, gracias. Gracias. Bueno, pasaba Néstor, una persona que cumplió condena por un delito y bueno, se recibió, como él bien contaba, ahora hace poquitos días se recibió de abogado gracias a poder acceder a la educación universitaria en el penal de Marcos Paz, donde cumplió una condena de un poco más de 5 años. Así que para reflexionar también esto, ¿no? Y pensar que bueno, no, después las personas que cometen delitos salen a la sociedad nuevamente y lo mejor es que salgan con otras herramientas y que no tengan que volver a reincidir en el delito. Así que, bueno, una experiencia y esto, ¿no? Que todo lo que se pretende romper, cuando puede estar algo funcionando mal, como bien decía Néstor, pero romper todo no es la solución. La solución es mejorarlo, corregir las cosas que no están funcionando bien y a partir de allí, bueno, ver cómo brindamos mejores herramientas para que la sociedad en su conjunto se beneficie.